El sol de la mañana se filtraba apenas entre los gastados callejones de la gran metrópolis. Han acomodaba las pesadas cajas de reparto sobre la parrilla de su desgastada motocicleta. A su lado, varios repartidores reían ruidosamente mientras compartían chismes de las revistas locales. Los hombres hablaban con entusiasmo sobre Suki, la bellísima y codiciada heredera multimillonaria de la ciudad. Han escuchaba los comentarios en silencio mientras ajustaba con fuerza los guantes de cuero en sus manos. Nadie en ese humilde lugar imaginaba que bajo ese uniforme rojo se ocultaba un letal exagente especial de élite. De repente, el viejo teléfono celular de Han comenzó a vibrar con violencia dentro de su bolsillo. Al mirar la pantalla, un número privado y completamente desconocido destellaba con insistencia. Con cautela, el joven presionó el botón de aceptar y colocó el aparato junto a su oído. Una voz femenina, temblorosa y cargada de lágrimas contenidas, pronunció su nombre desde el otro lado. Suki confesó de inmediato que estaba embarazada y que él era el único padre posible de esa criatura. La revelación golpeó la mente de Han como un violento impacto, congelando sus movimientos por completo. Ella le suplicó que la encontrara de inmediato, dando una dirección en la zona más exclusiva de la ciudad. Sin dudarlo un segundo, Han colgó la llamada y corrió hacia la calle principal abandonando su cargamento. Un ruidoso chirrido de llantas resonó en el pavimento cuando un imponente deportivo de lujo rojo frenó frente a él. La ventanilla polarizada descendió lentamente para revelar el rostro pálido y angustiado de Suki. Ella le ordenó subir rápido mientras sus ojos escudriñaban nerviosamente los espejos retrovisores. Han se deslizó en el lujoso asiento de cuero rojo, manteniendo su mirada fija en la hermosa mujer. Suki aceleró a fondo el potente motor, esquivando el tráfico pesado con una desesperación evidente. Con la voz quebrada, ella confesó que su poderosa familia la estaba obligando a abortar para salvar las apariencias. Los padres de Suki planeaban casarla a la fuerza con un corrupto heredero del temido clan Kun. El auto deportivo se detuvo de golpe frente a la entrada principal de un hospital privado de alta seguridad. Varios hombres corpulentos vestidos con trajes oscuros ya esperaban en la escalinata con expresiones severas. Al verlos, Suki tembló descontroladamente y se aferró con fuerza al brazo de Han. Han la miró fijamente a los ojos y le prometió que nadie tocaría a su hijo mientras él respirara. El ex agente especial descendió del auto con una postura firme que irradiaba un peligro absoluto. Dos guardias se interpusieron de inmediato en su camino, extendiendo sus manos para detenerlo con rudeza. Con un movimiento cegador y preciso, Han sujetó las muñecas del primer agresor y las torció sin piedad. El segundo guardia intentó reaccionar, pero un certero rodillazo de Han en el estómago lo derribó al instante. Los demás custodios retrocedieron horrorizados al notar la velocidad sobrehumana del humilde repartidor. Han tomó la mano de Suki y caminó con paso firme a través de las puertas corredizas de cristal. Un médico de bata blanca intentó protestar, pero la mirada gélida de Han lo obligó a guardar silencio. Cancelando cualquier procedimiento médico por la fuerza, Han guió a la heredera de regreso hacia la salida. Suki insistió en que debían pasar primero por la mansión familiar para recoger unos documentos vitales. El vehículo trepó rápidamente por una colina privada hasta detenerse frente a una descomunal mansión de mármol. Suki entró corriendo a la propiedad mientras Han vigilaba los alrededores con sus sentidos al límite. Un repentino y agudo grito de dolor proveniente del piso superior de la mansión rompió el silencio. Activando sus reflejos militares, Han derribó la puerta interior de un golpe y subió las escaleras de 3 en 3. En un lujoso despacho, Suki yacía en el suelo sujetándose el tobillo con lágrimas de agonía tras sufrir una lesión. Detrás de las pesadas cortinas, la silueta oscura de un intruso armado se recortaba contra la ventana dispuesta a atacar. Han se lanzó de inmediato hacia Suki para cubrirla con su propio cuerpo mientras el peligro acechaba en la oscuridad. Han mantuvo su cuerpo firmemente sobre el de Suki hasta asegurar que el peligro inmediato en la penumbra de la mansión se había disipado por completo. Al verificar que solo se trataba de una falsa alarma provocada por el viento, el ex agente ayudó a la joven a incorporarse con extrema delicadeza. Suki se abrazó con fuerza a su vientre, sintiendo el peso de la enorme responsabilidad que conllevaba la vida que crecía dentro de ella. Decidida a no dejarse vencer por las presiones de su adinerada familia, la heredera llamó de inmediato a su mejor amiga de absoluta confianza. Pocas horas después, ambas mujeres se reunieron en una cafetería privada,
y exclusiva lejos de las miradas indiscretas de los paparazzis locales. Con lágrimas contenidas en los ojos, Suki confesó la verdad absoluta sobre su embarazo y su inquebrantable deseo de proteger a ese bebé. Su mejor amiga tomó sus manos sobre la mesa de madera, prometiendo guardar el secreto y respaldar cualquier decisión que tomara frente a sus padres. Mientras tanto, en un modesto apartamento al otro lado de la ciudad, Han revisaba un antiguo maletín negro que contenía su verdadera identidad. El ex agente especial sabía que para salvar a Suki de la codicia corporativa debía infiltrarse nuevamente en el peligroso mundo de la alta sociedad. Con una postura impecable que contrastaba con su uniforme de repartidor, Han se vistió con un traje hecho a medida de la más alta costura italiana. Una lujosa limusina negra, enviada por sus antiguos contactos del bajo mundo, esperaba pacientemente abajo en la acera agrietada. El destino de la noche era la gran subasta benéfica anual, un evento exclusivo donde solo la élite multimillonaria del país tenía permitido el acceso. Entre la multitud de millonarios destacaba Kun Lai, el heredero del corrupto clan Kun, quien presumía su inmensa fortuna ante los empresarios locales. El despreciable hombre comentaba abiertamente sus planes de apoderarse de la empresa de Suki mediante un matrimonio forzado y planeado por dinero. En ese preciso instante, las enormes puertas dobles del salón de subastas se abrieron de par en par, silenciando de golpe a todos los presentes. Han ingresó al gran salón con una seguridad tan abrumadora, que todas las miradas y las cámaras se desviaron de inmediato hacia su imponente figura. Kun Lai frunció el ceño al notar que un completo desconocido le robaba el protagonismo y la atención de los inversionistas más importantes. Con total indiferencia hacia los susurros de la alta sociedad, Han se dirigió con pasos lentos y firmes hacia la primera fila del evento. El subastador subió al escenario principal para anunciar la pieza central de la noche, una legendaria joya antigua de valor incalculable. Kun Lai levantó de inmediato su paleta de pujas, ofreciendo una suma exorbitante de $10 millones para impresionar a la audiencia. Sin siquiera mirarlo, Han levantó con calma su propia paleta y duplicó instantáneamente la oferta, dejando al salón entero en un silencio sepulcral. Sintiéndose profundamente humillado públicamente, el heredero Kun volvió a pujar furiosamente, elevando el precio a una cantidad astronómica. Han soltó una leve sonrisa despectiva y ofreció $50 millones en efectivo, destruyendo por completo la capacidad financiera de su rival. El golpe del martillo del subastador resonó con fuerza en el recinto, declarando oficialmente al misterioso joven como el ganador absoluto. Completamente desquiciado por la derrota masiva, Kun Lai esperó a Han en el pasillo VIP exterior junto a 4 de sus guardaespaldas armados. El arrogante heredero le exigió saber quién era y amenazó con romperle las piernas si no le entregaba la valiosa joya de inmediato. Han simplemente se detuvo frente a ellos, manteniendo sus manos dentro de los bolsillos del traje con una tranquilidad escalofriante. Al no recibir respuesta alguna, el primer guardaespaldas se lanzó hacia el exagente con un rápido y violento golpe de puño directo al rostro. Con la velocidad sobrehumana de un comando de élite, Han esquivó el impacto inclinando la cabeza apenas unos pocos centímetros a la derecha. En un parpadeo, el joven agarró el brazo del atacante y lo fracturó limpiamente usando solo la fuerza de su palma contraria. Los otros 3 matones retrocedieron un paso en estado de shock absoluto al ver caer a su compañero más fuerte en un solo segundo. Kun Lai gritó con desesperación histérica, ordenándoles a todos que sacaran sus armas de fuego y terminaran con la vida de Han. Antes de que los hombres pudieran desenfundar, Han avanzó ráfaga como un espectro negro, conectando una serie de golpes letales en sus cuellos. Los 3 corpulentos custodios cayeron inconscientes al suelo de mármol como pesados sacos de arena, dejando el pasillo en total silencio. Han caminó tranquilamente sobre los cuerpos caídos y se detuvo a escasos centímetros del aterrorizado heredero multimillonario. Kun Lai comenzó a temblar descontroladamente, ofreciendo millones de dólares a cambio de que no le hiciera ningún daño físico. El ex agente especial lo tomó del costoso saco plateado con una sola mano, y lo levantó del suelo sin el más mínimo esfuerzo. Mirándolo directamente a los ojos, Han le advirtió con una voz profunda que si volvía a acercarse a Suki, cavaría su propia tumba. Con total desdén, el joven arrojó al cobarde heredor contra la pared, dejándolo sollozando de miedo entre los escombros de su orgullo. Han acomodó con elegancia la corbata de su smoking y caminó hacia la salida trasera del hotel sin dejar rastro de su paso.
Mientras tanto, de vuelta en la seguridad de su gran habitación, Suki miraba por la ventana con un presentimiento sumamente oscuro. En las afueras de la ciudad, un teléfono satelital codificado vibró sobre la mesa de un búnker secreto iluminado en rojo. Una mano enguantada de negro tomó el dispositivo, revelando el rostro frío y letal de Hydra, el asesino internacional más buscado. La voz al otro lado de la línea le confirmó que el contrato para eliminar a la heredera y a su misterioso amante había sido activado. Ignorando por completo que un ejército implacable acababa de fijarlos como objetivos de muerte, Han y Suki se preparaban para enfrentar un destino ineludible. El eco de las amenazas de la familia Kun aún resonaba en el aire de la ciudad mientras la noche avanzaba implacable. Dentro de la opulenta mansión familiar, Suki se encontraba atrapada en el gran salón dorado frente a sus implacables padres. El abuelo de Suki, un anciano severo de mirada gélida, golpeó con fuerza su bastón de ébano contra el suelo de mármol. Sus padres le exigían a gritos que abortara de inmediato ese embarazo escandaloso o aceptara el matrimonio forzado con el clan Kun. Lágrimas amargas rodaban por las mejillas de Suki mientras cubría instintivamente su vientre con ambas manos en señal de protección. El abuelo sentenció fríamente que un don nadie, un simple repartidor de comida, jamás empañaría el linaje de su dinastía corporativa. Fuera de las enormes rejas de hierro de la propiedad, una motocicleta negra de alta cilindrada se detuvo en silencio absoluto. Han se quitó el casco lentamente, revelando unos ojos cargados de una determinación letal que había ocultado durante años. El ex agente especial activó un pequeño dispositivo electrónico que parpadeó con luces rojas, vulnerando la seguridad de la mansión en segundos. Los guardias privados apostados en los jardines cayeron al suelo uno a uno de forma silenciosa, neutralizados por golpes precisos y fulminantes. Justo cuando el abuelo levantaba la mano para ordenar el confinamiento de Suki, las imponentes puertas dobles del salón se abrieron de golpe. Han caminó firmemente hacia el centro de la estancia, vistiendo su ropa táctica oscura que contrastaba con la opulencia dorada del lugar. Los padres de Suki retrocedieron horrorizados al ver al humilde empleado de entregas transformado en una figura imponente y amenazante. Al ver el rostro de su salvador, Suki sintió que una ola de alivio y esperanza recorría cada rincón de su alma atormentada. Varios guardaespaldas de la élite familiar corrieron hacia Han sacando bastones tácticos metálicos telescópicos de sus trajes. Con movimientos fluidos y felinos, Han esquivó el primer ataque, desarmando al atacante y lanzándolo violentamente contra una mesa de cristal. En menos de 10 segundos, los defensores más entrenados de la casa yacían gimiendo de dolor sobre la lujosa alfombra persa. Han miró fijamente al anciano patriarca y le advirtió que cualquiera que tocara a su mujer o a su hijo pagaría un precio terrible. El abuelo de Suki, por primera vez en toda su vida, guardó silencio absoluto mientras temblaba visiblemente ante la presencia del guerrero. Han extendió su mano derecha hacia Suki, quien la tomó de inmediato sin dudar un solo instante de su elección. Sin mirar atrás, ambos salieron de la opresiva mansión bajo la lluvia nocturna que comenzaba a limpiar las calles. Han condujo su motocicleta a través de la ciudad hasta llegar a una exclusiva zona residencial resguardada por sistemas de seguridad avanzados. Suki abrió los ojos de par en par al entrar al lujoso departamento de 2 pisos que poseía vistas panorámicas de toda la metrópolis. Han explicó con calma que este era su verdadero refugio seguro, adquirido con las recompensas de sus misiones internacionales pasadas. La guió suavemente hacia el gran sofá de cuero blanco, cubriendo sus hombros con una manta suave y cálida. El ambiente tenso del rescate se disipó gradualmente, reemplazado por la paz reconfortante de estar finalmente a salvo. Han sonrió de medio lado al recordar un detalle importante y caminó hacia la cocina moderna para buscar algo especial. Regresó a la sala llevando un pequeño e impecable pastel de fresas con una sola vela encendida que bailaba suavemente. Han le susurró con ternura que sabía que hoy era su cumpleaños y que merecía celebrarlo lejos de toda la maldad del mundo. Suki ahogó un grito de alegría, conmovida hasta las lágrimas por el tierno gesto de un hombre que arriesgaba todo por ella. Ella cerró los ojos solemnemente, pidió un deseo desde lo más profundo de su corazón y sopló la pequeña vela. Compartieron el pastel en una atmósfera íntima, riendo y conversando de cosas sencillas como si el peligro exterior no existiera. De repente, Han tomó las manos de Suki entre las suyas y la miró con una seriedad absoluta que denotaba un compromiso inquebrantable.
Mirándola fijamente a los ojos, Han le propuso que se casaran oficialmente al día siguiente en el registro civil más cercano. Suki asintió con fervor, respondiendo que no necesitaba ceremonias ostentosas ni la aprobación de nadie para unir su vida a la de él. Sellando su promesa de amor eterno, ambos se fundieron en un cálido abrazo mientras contemplaban el titilar de las luces urbanas. Mientras tanto, en los muelles industriales envueltos en la densa niebla del puerto, un gigantesco buque de carga de bandera extranjera atracaba en silencio. De las sombras del muelle emergió un hombre alto y misterioso, vistiendo una gabardina larga e impermeable de color negro azabache. El hombre, conocido en el inframundo criminal como Hydra, tenía el rostro cubierto de cicatrices y sostenía una fotografía arrugada de Han. Hydra arrojó la fotografía al agua turbia del muelle, esbozando una sonrisa fría que auguraba una tormenta de sangre y caos sin precedentes. Ignorando por completo la letal amenaza que acababa de desembarcar en la ciudad, los futuros esposos se entregaron a un descanso profundo e idílico. El asesino internacional cargó silenciosamente un rifle de precisión en la parte trasera de una camioneta oscura, listo para dar inicio a su cacería mortal. Los primeros rayos del sol de la mañana iluminaban el moderno departamento mientras Han realizaba su estricta rutina de calistenia. Su respiración era perfectamente acompasada, reflejando los años de disciplina militar extrema que cargaba en su memoria. Pocos metros de distancia, Suki descansaba plácidamente en el sillón de la amiga, protegida temporalmente por la tranquilidad del hogar. El instinto de Han se activó de golpe cuando divisó un destello de luz roja parpadeando sobre la pared blanca. Sin perder un solo segundo, el exagente se abalanzó sobre Suki para cubrirla justo antes de que el caos se desatara. Un estruendoso impacto destrozó el cristal blindado de la ventana principal, esparciendo fragmentos brillantes por toda la sala. Una lluvia implacable de balas de alto calibre comenzó a perforar los muebles de diseño, destrozando la paz de la mañana. Han arrastró a Suki detrás de una sólida columna de concreto estructural para ponerla a salvo de los francotiradores. La joven heredera temblaba con fuerza, aferrándose al brazo de Han mientras protegía instintivamente su vientre. El exagente la miró fijamente a los ojos para transmitirle una calma absoluta en medio de la balacera. Utilizando el reflejo de un trozo de vidrio roto en el suelo, Han calculó con precisión la ubicación de los atacantes europeos. En el edificio de enfrente, 3 tiradores de la organización de Hydra ajustaban sus miras telescópicas para rematar el trabajo. Con una agilidad sobrehumana, Han corrió hacia una caja de metal oculta debajo de la cama del dormitorio. Sus dedos abrieron el cerrojo biométrico revelando un reluciente rifle de asalto táctico que no usaba desde sus misiones encubiertas. Con un movimiento fluido y letal, Han asomó el cañón de su arma por el borde roto de la ventana de la sala. El primer disparo de Han atravesó limpiamente la mira del tirador enemigo apostado a 300 metros de distancia. Los otros 2 asesinos intentaron replegarse al notar que se enfrentaban a un combatiente de nivel legendario. Han no les dio la más mínima oportunidad de escapar y liquidó al segundo francotirador con una ráfaga precisa de 2 balas. El último mercenario europeo cayó de rodillas antes de desplomarse sobre la grava gris de la azotea opuesta. El silencio volvió abruptamente al departamento, roto únicamente por el eco lejano de las sirenas de la policía local. Suki se puso de pie con dificultad, mirando con asombro la devastación y la fría eficiencia de su futuro esposo. Debemos movernos de inmediato, este lugar ya está completamente comprometido, sentenció Han, mientras guardaba un arma corta en su chaqueta. Al bajar al estacionamiento subterráneo, una camioneta negra le cerró el paso de forma violenta, rechinando los neumáticos. 6 gánsteres de la Sociedad del Dragón Negro descendieron armados con bates y machetes pesados. Han puso a Suki detrás de un pilar de seguridad y caminó hacia los matones con las manos completamente desnudas. El primer gánster lanzó un ataque descendente que Han esquivó con un sutil movimiento de hombros. Con un certero golpe de palma, el exagente rompió la muñeca del atacante, arrebatándole el arma en el acto. 2 hombres más se abalanzaron simultáneamente, pero Han barrió sus piernas usando una técnica de combate impecable. Los criminales caídos gemían de dolor sobre el frío suelo de concreto, incapaces de comprender tanta velocidad. Han tomó del cuello al líder del grupo, levantándolo varios centímetros del suelo con una sola mano. ¿Quién los envió a este lugar?, preguntó Han con una voz que helaba la sangre del criminal.
El maleante, temblando descontroladamente, confesó que Kunao había enloquecido y planeaba algo terrible. Kunao contrató a Hydra y ahora mismo entró a la mansión de Suki para acabar con ella personalmente, escupió el hombre entre sollozos. Al escuchar esto, el rostro de Suki se palideció por completo al pensar en la seguridad de su familia. Han arrojó al líder al suelo y corrió de inmediato hacia su veloz vehículo deportivo rojo. Abrió la puerta para Suki y encendió el motor, el cual rugió con una potencia ensordecedora en el recinto. El auto deportivo salió disparado de la rampa del estacionamiento, quemando llantas sobre el asfalto exterior. El ex agente esquivaba el tráfico citadino a velocidades extremas, desafiando cada luz roja en el camino. Suki miraba el reloj del tablero, sabiendo que cada segundo que pasaba ponía en riesgo la vida de sus seres queridos. A lo lejos, la imponente silueta de la mansión familiar apareció, rodeada de un silencio sospechoso y mortal. Han frenó en seco frente a la entrada principal, dejando marcas negras sobre el pulido camino de piedra. Desenfundando su arma con absoluta frialdad, el ex agente especial se preparó para la confrontación final.